Vitaminas para el alma es la palabra del Señor Jesús, mi Dios. Me levanto en las mañanas y le doy gracias a Dios por la vida y la salud. Gracias, Jesús. Se presentaron ante el juez una pareja con sus respectivos abogados, ya que están en trámites de divorcio. El abogado de la mujer reclama para ella el 50% de la venta de la casa, propiedad de los dos cónyuges, así como una pensión que de por vida por la cantidad de $500,000, que según enumera será para cubrir los gastos de electricidad, teléfono y otra lista de menesteres mensuales. El abogado del hombre protesta, alegando que él no tiene ninguna obligación hacia su mujer, puesto que ya los hijos son mayores de edad y están casados, y que ella bien puede ir a trabajar para mantenerse. Además, nunca contribuyó a la manutención de esa casa, ni aportó ningún dinero para la compra de la misma. El juez oye ambas partes y se queda indeciso por un momento, leyendo los documentos. De pronto se escucha a la mujer llorando y el juez le dice: ¿Qué le pasa, señora? Señor juez, yo creo que eso es cierto. Así que voy a aceptar la sentencia de divorcio sin ninguna obligación de parte de mi marido hacia mí. Después de todo, yo bien pudiera ser una mujer profesional e independiente. El juez le pregunta: ¿y por qué usted no se convirtió en una mujer profesional e independiente? ¿Hay alguna razón que se lo impida? Realmente, señor juez, no habría ninguna. Fueron decisiones tomadas por mí voluntariamente. ¿Pudiera ser más explícita y enumerarme las razones que usted alega? Bueno, cuando me casé, yo acababa de graduarme de bachiller. Mi intención había sido estudiar enfermería, pero no había dinero para pagar los gastos de 2 personas estudiando. Así que yo le dije a mi esposo que estudiara él y luego lo haría yo. Bien, ¿y qué pasó cuando él se graduó de ingeniero? ¿Por qué usted no estudió? Pues verá, él me pidió que encargáramos nuestro primer hijo, ya que llevábamos 5 años casados y aún no lo habíamos tenido. ¿Y qué pasó después? Nada, el bebé nació y él no quería que el niño fuera a ser cuidado por personas extrañas. Yo entendí que él tenía razón, que con lo que él recibía no podíamos remediar, ya que él ganaba muy buen sueldo. Así que decidí quedarme en la casa con nuestro hijo. ¿Y qué sucedió luego cuando el niño creció? ¿Por qué no fue a estudiar? Nada, pues para entonces tenía 2 hijos más. ¿2 más? Sí, es que usted verá, cuando tuvimos el primer hijo, mi esposo me dijo que debíamos encargar un segundo para que el niño no se quedara sin hermanos. Así que nació el segundo 3 años después, pero era otro varón. ¿Y qué tenía eso que ver? No había ningún problema. Estábamos muy felices, pero mi esposo me dijo que para la felicidad fuera completa, debíamos tratar de tener una niña. ¿Y? Pues cuando el segundo hijo tenía ya 4 años, quedé embarazada y tuve la niña. ¿Y entonces? ¿Por qué no estudió cuando ella creció? Porque no había quien llevara al mayor a las prácticas de pelota, de fútbol, ni al del medio a la escuela, pues el autobús lo dejaba muy lejos de la casa. Temiendo por su seguridad, mi esposo y yo decidimos que yo lo llevaría y lo recogería. Así que dejaba el primero al mayor en el liceo, seguía con el segundo para la escuela elemental y regresaba a la casa con la niña a preparar todo para la tarde. Cuando le recogía, dejaba al mayor en la práctica de judo y al otro en las de fútbol y seguía con la niña para el ballet. Entonces, ¿siguió usted posponiendo su educación? Sí, señor juez, lo hice por voluntad propia. Y cuando sus 3 hijos se fueron independizando, ¿por qué no ingresó a la universidad? Para entonces la madre de mi esposo había enviudado, se enfermó y necesitaba de alguien que la cuidara. Así que hablamos del asunto y llegamos a la conclusión de que no le íbamos a contratar una enfermera, sino que la traeríamos a vivir con nosotros, ya que los hijos estaban fuera.
¿Y cuánto duró esta etapa? Bueno, 6 años. Ella tenía Alzheimer y como la cuidábamos tan bien, pues su decadencia no fue rápida, se tomó bastante tiempo. De hecho, murió de un ataque al corazón después de que llegamos del paseo de todas las mañanas. Quedábamos por el barrio, pues a ella le encantaba darle de comer a las palomas en el parque. Y mientras tanto, quiero decir, durante todos esos años había alguien que le ayudara. ¿Ayudarme? ¿A qué? Pues a limpiar la casa, a cocinar, quiero decir, las labores normales de un hogar. No, nadie realmente. Mi esposo ganaba muy buen sueldo, pero figúrese, eran 3 hijos que criar, educar, el costo de la vida cada vez subía más. Yo trataba de ahorrar, pero ¿y cómo ahorraba usted? Pues en lugar de llevar la ropa a la lavandería, yo la lavaba en casa, planchaba la ropa de mi esposo y los muchachos, arreglaba el jardín. Esto era lo que me costaba, más esfuerzo, pues yo siempre he tenido problemas de la columna, pero uno hace siempre su esfuercito y le aseguro que nuestro jardín no tenía nada que envidiarse al de nadie en nuestra calle. ¿Y quién cocinaba? ¿Usted también? Por supuesto, mi esposo odiaba la comida de los restaurantes. Como él tenía que almorzar fuera con sus clientes tantas veces, pues decía que nada como la comida que yo le preparaba. Y por supuesto, usted no iba a esas comidas. ¿A qué comidas? A las de su esposo con sus clientes. No tenía tiempo. Precisamente fue en una de esas comidas que conoció a Sofía. ¿Sofía? ¿Quién es esa Sofía? Su novia, la joven con quien se va a casar cuando termine el divorcio. ¿Y cómo sabe usted que se va a casar con ella? Porque me encontré con ellos en casa de unos amigos el día en que estaban dando la noticia de su compromiso. El juez se quedó mirando a la mujer y al ex esposo. Se levantó, cogió las carpetas con todos los papeles y se retiró. Todos se quedaron mirando unos a otros. Alguno encogió los hombros y se sentaron a esperar que regresara. Al poco rato el juez volvió, se sentó y se ajustó las gafas. Entonces cerró los archivos, lo puso a un lado y dijo: Señora, yo he revisado cuidadosamente estas demandas y he llegado a la siguiente conclusión. Primero, el divorcio se le adjudica con fecha efectiva a partir de hoy. Segundo, su esposo no tiene que pasarle una pensión. Al oír estas 2 decisiones, el abogado y el marido se miraron con inteligente regocijo. Pero el juez prosiguió. Tercero, usted se queda como dueña absoluta de su casa, el Mercedes-Benz, propiedad de su ex esposo, la cuenta de ahorros, la de cheques, las cuales pondrá a su nombre inmediatamente y de las cuales él no puede tocar un centavo o lo tendrá que devolver, así como la declaro beneficiaria absoluta de sus seguros de vida, de sus planes de retiro. También será obligación de su ex esposo seguir pagando por un seguro médico hasta que usted muera. Mi decisión se basa en todos los 26 años de servicios prestados a su esposo, incluyendo hijos y suegra, como chofera, asesora, cocinera, enfermera, cuidadora de niños, administradora de la economía familiar, por los trabajos de lavandería y de jardinería, etc. Esta decisión será apenas una retribución parcial de salarios retenidos por los 26 años de servicios ininterrumpidos que usted ha prestado. Como hay que ser objetivos, sabemos que su esposo no podrá complementar esa deuda, de aquí que pague lo que, si bien no es suficiente, será relativamente justo. En adición, él cancelará sus gastos de educación, transporte y libros si usted decide ingresar a la universidad a estudiar la carrera que escogió. Y el juez dice: he dicho. Y esta historia, un poquito larga, pero que nos ayuda a comprender a veces lo que los demás hacen por nosotros y a veces no tomamos conciencia de eso. Qué fácil es decir, sobre todo hablando de personas que se han casado, personas que ya viven mucho tiempo, es que la otra persona no ha hecho nada y yo lo he hecho todo. Y siempre pensar en uno, en qué hice yo, pero a veces no pensamos en todos los sacrificios que les ha tocado hacer a las demás personas, sobre todo a las personas que viven con nosotros. Cada uno ha puesto su hombro
aportado su granito de arena. Cada uno ha hecho lo posible por construir todo eso que en este día quizá tenemos. Y qué bueno es pensar siempre en conjunto, pensar en los demás, pensar siempre en lo que los demás hacen, construyen, en lo que los demás aportan. Pero qué fácil es pensar en uno mismo, en decir, es que yo hice, es que yo fui el que saqué adelante esto, lo otro. Por eso, hoy es un día para que todos nosotros pensemos en los demás, en lo que han hecho por nosotros. El Señor en su palabra nos está hablando de la unidad que debemos tener. Y a veces el mal, el demonio, cómo va tratando de destruir, de dividir y así vencer. Como ese famoso lema del ejército romano, divide y vencerás. Porque cuando estamos unidos y trabajamos unidos y luchamos unidos, nadie nos puede vencer. Pero cuando se comienza a dividir la familia, el hogar, cuando se comienza a hacer mella, cuando se comienza a hablar mal, cuando se comienza a difamar, qué difícil es la convivencia, qué difícil es la unidad. Nos dice el Señor, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas con que confiaba y después disponer de sus bienes. Nos dice el Señor, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Qué importante es reflexionar en este día sobre la unidad, sobre el comprender a los demás, sobre el saber de que yo no estoy solo, yo no soy el que trabajo solo, yo no soy el que aporto únicamente. Todos nosotros, en una familia, en un lugar, en un trabajo, todos aportamos de una u otra manera. Y qué bueno es no solo reconocer lo que nosotros hacemos, sino valorar y exaltar lo que los demás hacen también, para que se siga adelante, para que se continúe. Hoy es un día para que pensemos en los demás, no tanto en nosotros mismos. Mira a tu alrededor, ve todo lo que se ha hecho y es grande. Soy el Padre Andrés Andrade y que el Señor te bendiga siempre.